Tuve el mejor padrastro que alguien podría desear, y aún así manejé 3 horas para visitar la tumba de un padre al que nunca conocí, y alguien más ya estaba ahí. Me llamo Mateo, tenía 36 años cuando finalmente me paré frente a esa lápida. Mi mamá se casó con mi padrastro, Arturo, cuando yo tenía apenas 2 años, y honestamente, Arturo fue todo lo que un padre debería ser. Me enseñó a reparar un carro en el garaje los fines de semana, a defenderme correctamente cuando algún niño en la escuela no me dejaba en paz, a estar presente para la gente incluso cuando era incómodo o agotador. Entrenó mi equipo de béisbol durante 4 años seguidos aunque trabajaba turnos largos en la fábrica, y nunca me hizo sentir menos su hijo de lo que hubiera sido si fuera de su propia sangre. Pero eso no significa que crecí sin ningún sentimiento hacia mi padre biológico. Se llamaba Reinaldo, y todo lo que realmente sabía era que se fue antes de que yo naciera, que era una especie de trotamundos que nunca se quedaba mucho tiempo en ningún lugar, y que a mi mamá no le gustaba hablar de él si podía evitarlo. De niño casi no pensaba en él, porque Arturo llenaba ese espacio por completo. Pero de adolescente algo cambió, y recuerdo tener 15, 16 años, genuinamente furioso con un hombre al que nunca había conocido, furioso de que pudiera simplemente decidir, desde donde fuera que estuviera, que yo no valía ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños, ni siquiera una sola visita. Algunas noches me quedaba despierto armando discursos enteros en mi cabeza, cosas que le diría si algún día apareciera en nuestra puerta, ninguna de ellas amable. Ese enojo me acompañó durante años, en silencio, apareciendo en momentos al azar, el papá de algún desconocido recogiéndolo del entrenamiento, un chiste sobre papás en una carne asada entre amigos, pequeñas cosas cotidianas que de repente me recordaban ese espacio vacío donde debería haber estado un padre. No fue hasta que nació mi propio hijo, cuando yo tenía 28 años, que algo en mí finalmente se soltó. Sosteniéndolo esa primera noche en el hospital, recuerdo pensar que no podría imaginarme elegir perderme ni un solo día de su vida, y de alguna manera, en lugar de hacerme sentir más enojado con Reinaldo, eso hizo que el enojo se sintiera inútil, como cargar un peso que ya no tenía de dónde sostenerse. No lo perdoné exactamente, porque no había nada real entre nosotros que perdonar, pero dejé de necesitar que me explicara algo. Lo solté, en silencio, sin contarle nunca a nadie que lo había estado cargando. Así que cuando recibí una carta hace unos meses, escrita formalmente, con un remitente que no reconocí de un pueblo pequeño a varios estados de distancia, informándome que Reinaldo había muerto, me sentí más extraño que triste, como escuchar noticias de alguien de una historia que de niño solo había escuchado a medias. La carta estaba firmada por una mujer llamada Consuelo, que se identificaba como su esposa desde hacía casi 15 años, y había incluido una pequeña nota escrita a mano al final explicando que Reinaldo le había pedido, cerca del final de su vida, que se comunicara conmigo. Escribió que había cosas que él quería que yo supiera, cosas que nunca tuvo el valor de decirme él mismo en vida, y que ella estaría en el cementerio cierta tarde por si yo quería encontrarla ahí en persona. Me quedé con esa carta casi 2 semanas antes de decidir cualquier cosa. Una parte de mí quería simplemente tirarla y seguir viviendo mi vida exactamente como ya estaba, ya que Reinaldo nunca había sido realmente parte de ella. Pero otra parte de mí seguía volviendo al hecho de que en algún lugar había habido un hombre que aparentemente había pensado en mí lo suficiente como para, al final de su vida, dejar instrucciones concretas. Así que finalmente me subí al carro y manejé las 3 horas hasta el pueblo donde aparentemente había pasado sus últimos años, siguiendo indicaciones hacia un cementerio modesto a las afueras de una tranquila comunidad rural. Y cuando por fin llegué, vi a una mujer parada cerca de una lápida reciente con flores frescas apoyadas contra ella, y junto a ella había un hombre que parecía tener más o menos mi edad, quizás un par de años menor, alguien que nunca había visto en toda mi vida. La mujer resultó ser Consuelo, y me saludó cálidamente, casi como si ya me conociera por algo que Reinaldo le había contado. Pero fue el hombre parado junto a ella el que hizo que mi pecho se apretara de una forma que no podía explicar del todo, porque algo en la forma de su mandíbula, en la manera en que estaba parado con las manos metidas profundamente en los bolsillos, se sentía extrañamente, inquietantemente familiar. Mateo, dijo Consuelo con suavidad, señalándolo, él es Joaquín. Es tu hermano. Me quedé completamente paralizado,
mirando a un extraño que aparentemente compartía la mitad de mi sangre, mientras detrás de nosotros el nombre de Reinaldo estaba grabado en piedra fría, un hombre al que ninguno de los dos había conocido realmente en vida. Consuelo nos invitó a sentarnos con ella en una banca cerca de la tumba, y por un largo momento ninguno dijo nada, los tres simplemente mirando la tierra fresca y las flores que ella había dejado esa mañana. Joaquín finalmente rompió el silencio, contándome que había recibido una carta casi idéntica a la mía, y que había manejado desde 3 estados de distancia después de luchar con la misma decisión que yo, si venir o simplemente dejar el pasado enterrado junto con el hombre que lo había creado. Resultó que Joaquín había crecido a unas 6 horas de mí, criado por su mamá y un padrastro llamado Roberto, quien según su relato había sido tan estable y presente como Arturo lo había sido para mí. Joaquín me contó que también había pasado por su propia versión de ese enojo adolescente, y que también se había desvanecido cuando tuvo sus propios hijos, viendo lo fácil que era realmente estar presente todos los días si uno simplemente lo elegía. Consuelo explicó que se había casado con Reinaldo ya bastante entrado en años, después de décadas de él moviéndose de pueblo en pueblo, sin quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente para echar raíces como la mayoría de la gente da por sentado. Dijo que durante la mayor parte del matrimonio, Reinaldo casi nunca hablaba de su pasado, y cuando lo hacía, siempre era de forma vaga y evasiva, mencionando hijos que había dejado atrás antes de sentirse listo para ser el padre de alguien. No fue hasta su último año, cuando el cáncer ya estaba demasiado avanzado para tratarlo, que Reinaldo finalmente se abrió por completo con ella. Le dijo que tenía 2 hijos por ahí, hijos a los que nunca había conocido, y que cada vez que había pensado en buscarlos a lo largo de los años, la vergüenza de aparecer tan tarde lo hacía sentir que solo causaría más daño que bien. Consuelo dijo que solía sentarse junto a la ventana por las noches, preguntándose en voz alta qué clase de hombres nos habíamos convertido, y si ya era demasiado tarde para que eso importara. Nos contó que en sus últimos meses, Reinaldo finalmente admitió lo que aparentemente había querido durante años, que al menos supiéramos el uno del otro, aunque él nunca hubiera reunido el valor para conocer a ninguno de los dos. No quería que nos enteráramos por un abogado o un extraño después de que él ya no estuviera. Quería que tuviéramos algo real, aunque llegara demasiado tarde para significar lo que hubiera podido significar décadas antes. Me quedé sentado con todo eso en silencio, y me sorprendió lo poco que en realidad me dolía, ya que había hecho las paces con Reinaldo mucho antes de que llegara esa carta. Joaquín, sentado a mi lado, me miró y preguntó si me molestaba escuchar todo esto de una mujer en lugar del hombre mismo. No, dije. Creo que dejé de necesitar eso de él hace mucho tiempo. Ver crecer a mi propio hijo como que resolvió eso. Joaquín asintió lentamente, guardó silencio un momento antes de volver a hablar, su voz ahora más baja. Yo me paraba a veces en la noche afuera del cuarto de mi hijo, solo mirándolo dormir, y me daba tanta rabia que casi no podía respirar, pensando en lo fácil que es esto. Lo fácil que es simplemente estar ahí. Y no podía entender cómo un hombre adulto podía ver eso y aún así elegir irse. Sí, dije. Yo tuve exactamente esa misma noche. Más de una vez. Nadie más entiende eso, dijo Joaquín, mirando sus manos. Mi esposa lo intenta. Roberto lo intenta. Pero ellos no crecieron con ese hueco específico. Tú sí. Sentí que algo se me cerraba en la garganta, y por un segundo no confié en mi voz lo suficiente para responder. Yo pensaba que algo estaba mal conmigo, dije finalmente. Como si tuviera que haber una razón por la que se mantuvo alejado. Tuve que llegar casi a los 30 para entender que nunca tuvo nada que ver con algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer. Joaquín levantó la vista hacia mí, sus ojos enrojecidos pero firmes. Todavía pienso eso a veces, admitió. A mitad de la noche, de la nada. Pensé que era solo yo. No eres solo tú, dije. Nunca lo fuiste. Ninguno de los dos dijo nada por un momento después de eso, y no se sintió incómodo, solo pleno, el tipo de silencio que solo tiene sentido entre dos personas que de repente se entienden por completo. Me alegra que seas tú, dijo Joaquín finalmente, su voz ronca. De entre cualquiera que esto pudo haber resultado ser, me alegra que seas tú. A mí también, dije,
y lo sentí más en serio de lo que esperaba cuando me desperté esa mañana. Consuelo sonrió con los ojos llorosos y dijo que a Reinaldo le hubiera encantado ver esto, aunque él nunca hubiera tenido el valor de hacer que pasara mientras vivía. Joaquín se levantó primero, me ayudó a pararme de la banca, y me dio un abrazo fuerte y prolongado, del tipo que le das a alguien que conoces de toda la vida, no a alguien que conociste hace una hora. Café, dijo Joaquín, dando un paso atrás y secándose los ojos con el dorso de la mano. Antes de que los dos manejemos en direcciones opuestas y perdamos el valor de realmente mantenernos en contacto. Sí, dije. Café suena bien. Intercambiamos números ahí mismo junto a la tumba, y mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Joaquín volteó a ver la lápida una vez más. Al final el viejo hizo una cosa bien, dijo. Al final sí, dije, y seguimos caminando hacia nuestros carros, ya hablando de a cuál restaurante ir primero.